Bueno, buenas noches. Llegamos a la última parashá del libro de Bereshit, Parshat Vayechi. Vayechi nos cuenta del fallecimiento, empieza con el fallecimiento de Jacob y cierra con el fallecimiento de Yosef. Lo que es interesante es que, bueno, nosotros conocemos la historia de la semana pasada, que vino Yosef, le dijo a los hermanos: traigan al papá, que venga a vivir a la tierra de Egipto, yo le voy a dar las mejores tierras para que puedan pastorear, etcétera. Jacob vivió quizá de los mejores años de su vida, 17 años en la tierra de Egipto, junto con todos sus hijos, nietos, eh, disfrutando del bienestar, de la bonanza de la tierra de Egipto. Además, cuando él llegó en medio de los años de hambruna, de repente el hambre paró, gracias a Jacob, digamos, en honor a Jacob, el hambre, los 7 años de hambre los 7 años que debería haber durado el hambre en Egipto, se acortaron en mérito de Jacob, etc. Pero llega el momento ya de la vejez y Jacob ya se siente en los últimos días y lo manda a llamar a Yosef. Y le dice lo siguiente: Vaikral ibn Yosef, lo llamó a su hijo Yosef, Vayomerlo, y le dijo: Imna matzati gen beneja, si es que yo encontré eh, gracia en tus ojos, Simna yadcha tajat yereji, poné tu mano bajo mi muslo y jurá, haz un juramento, vasita y madí gesed de me, harás conmigo una obra de bondad y de verdad. Al natik bereni bemitzrayim. Por favor, no me entierres en Egipto, sino, Peshahavti Mabotay Nesatán y Mimitzrayim, yo quiero ser enterrado con mis antepasados, con mis padres, es decir, en Hebrón. Me vas a llevar de la tierra de Mitzrayim y me vas a enterrar en el lugar de entierro de ellos, ¿sí? En Hebrón. Es decir, Jacob le dice a Yosef: prometeme, jurame. ¿Cómo se hacían los juramentos en esa época? Lo hablamos un poco de esto la semana pasada. Se tomaba algún elemento, algún objeto de mitzvah, ¿sí? Hoy se puede agarrar un sidur. En ese momento, en esa época, ¿cuál era la única mitzvah que ellos tenían que había sido una orden de Dios? Era el Brit Milá. ¿Sí? Era la única mitzvah que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Yosef le dice al papá, después de que el papá le pide por favor eso, y digamos, le pide que haga un pacto con él, Yosef le dice: Vayomar, Anoji ese pareja, papá, no te preocupes que lo voy a hacer. ¿Sí? Dice: te doy mi palabra que lo voy a hacer. ¿Qué le dice Jacob? Jacob le dice: no, Vayomer y Shabali, jurámelo. Entonces, Yosef dice: ok, vos no querés tomar, digamos, digamos el elemento de mitzvah, entonces, por lo menos prometeme, jurámelo. Entonces Yosef le jura y termina contando que Jacob, ¿qué hizo? Se arrodilló en su cama, se apostó frente a Yosef. Es decir, le hizo una muestra de honor y de respeto y de reverencia frente a Yosef. ¿Sí? Bueno, después sigue la Torá contándola para allá de la bendición a Menashe y a Efraín y a los hijos de Yosef. Bueno, y después la muerte de Jacob, etc. Pero la pregunta que surge, que varios comentaristas le llama la atención en este versículo es: Yosef, Jacob, ¿no le creía a Yosef? Yosef es la única persona en la Torá prácticamente que es llamado tzadik. Bueno, Noach también, pero Yosef a tzadik. Entonces, si Yosef era un tzadik, era una persona que mostró fidelidad aún viviendo en Egipto, siguiendo siempre las reglas de sus padres. Entonces, ¿cómo él no iba a cumplir con el pedido, con su palabra y con el pedido de Jacob? ¿Sí? Al punto que Jacob le pide: jurámelo. Y no solamente después, además de jurar, se arrodilla frente a él. ¿Sí? Entonces, esta pregunta es una pregunta que la trae Rashi primero. Rashi es uno de los comentaristas que se hace esta pregunta. Primero dice, Rashi explica qué significa Gesed Behemet, bondad y verdad. Es porque Rashi dice que la bondad que nosotros hacemos, las cosas que nosotros hacemos en pos de los fallecidos, la gente que muere, se llama un gesed de verdad. ¿Por qué es un gesed de verdad? Un acto de bondad que es genuino. ¿Por qué? Porque una persona
no espera nada del fallecido. ¿Sí? Uno no espera nada porque el que falleció ya falleció. Por más que de repente el honor que una persona le da a la otra persona, a la persona fallecida, en algún momento le va a volver ese honor. Si una persona muestra honor frente a un fallecido, cuando él fallece, la gente le da el mismo honor que él le rindió a todos la gente que falleció. Pero aún así, Rashi dice, no es algo que la gente espera. La gente no está pensando en el día de que va a morir, que yo también quiero que se ocupen de mí como yo me ocupo de los demás. Entonces, lo que a la persona en realidad le está, cuál es el motor, qué es el incentivo de la persona, es simplemente el hecho de hacerle un bien al fallecido. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra, por eso, cuando la gente la Gebrá Kadishá, la gente que cuando de repente hay un entierro va y se hace presente y cuando hay una necesidad con un fallecido, está también presente y listo para darle el honor que merece. Entonces, considerado Gesed Shelemet, una bondad genuina, una bondad de verdad. Entonces, Jacob le pide a Yosef, hace conmigo un Gesed de Emet, un Gesed de verdad, es decir, ya estoy muerto, voy a estar muerto, o sea, no es que nadie te obliga, pero yo te pido por favor que hagas un gesed, una bondad genuina y que hagas lo que yo te pido. Entonces, Jacob le pide a Yosef este juramento, le dice que lo entierre en Meharata Machpelah, y Rashi trae tres motivos por qué Jacob no quiere ser enterrado en Egipto, ni siquiera estar un momento en Egipto. ¿Cuáles son los tres puntos que trae Rashi? Dice primero, porque Jacob sabía con el Ruach HaKodesh, si él sabía, era un tzadik que él veía que en el futuro la tierra de Egipto iba a ser golpeada castigada con piojos. Y los piojos iban a salir de la tierra. Entonces él dice, yo no quiero que hayan piojos debajo de mi cuerpo. Ese es el primer motivo. Segundo motivo, porque Jacob sabía que cuando llegue el Mashiach, los muertos iban a resucitar, pero iban a ir antes, iban a ir rodando por unos túneles bajo tierra hasta la tierra de Israel. Y ahí iban a levantarse, a volver en vida. Y ese el ir rodando por esos túneles es un sufrimiento para el cuerpo, y por eso él dijo, yo quiero levantarme en Eretz Israel. Quiero ya esperar al Mashiach en Eretz Israel. Y el tercer motivo es que Jacob, recordando que cuando llegó Jacob, la hambruna cesó en Egipto, y además él era el papá del rey que salvó a Egipto del hambre, también el papá de Yosef. Él tenía miedo que la gente lo tome como una deidad. Los egipcios tenían muchos dioses. Entonces dijo, no quiero ser tampoco que me tomen a mí como un dios. Por eso llévame y enterrame en la tumba, en el sepulcro, en el lugar de entierro, en el cementerio de mis padres, en Hebrón. Y al final, cuando Jacob le pide ese juramento, le pide ese pacto a Yosef, y Yosef vemos que no acepta jurar, o sea, hacer un pacto con Jacob tomando un elemento de mitzvah. Entonces de ahí aprenden también para la halajá, que una persona tiene que cuidarse de no ver la desnudez de su padre. Es decir, por ejemplo, va el padre e hijo a la mikve, ¿sí? Entonces el hijo tiene que esperar que el padre salga para después entrar él. ¿Y de dónde se aprende? De dos lugares. Primero, que los hijos de Noah, cuando lo vieron a Noah desnudo, después de lo que le hizo Ham, ellos fueron hacia atrás y lo cubrieron. De ahí vemos que el hijo no puede ver la desnudez de su padre. Y segunda prueba es lo que pasó acá con Yosef, que Jacob le dice, quiero ese juramento, o sea, quiero ese pacto. Yosef le dijo, no, yo te doy mi palabra, no me hagas, digamos, ver tu desnudez. Entonces Jacob aceptó y le dijo, ok, sin eso, pero por lo menos jurame. Le pidió a él un juramento. Eh, y de hecho vuelve la pregunta, entonces, la pregunta es, ¿por qué Jacob no le cree a Yosef, si Yosef ya le da su palabra? Y es interesante que Rashi también, después de lo que sigue, cuando Jacob se arrodilla, se aposterna frente a Yosef, Rashi pregunta y dice, ¿por qué Jacob se aposterna frente a Yosef?
O sea, no es normal que un padre se apostone frente a un hijo. Entonces, Rashi trae un dicho que trae el Talmud, que dice que al zorro, en el día de su, digamos, que él reina, que gobierna, que está fuerte, entonces aposternate a él. Es decir, eh, explica el Talmud que hay entre los animales, cada cierto tiempo hay un animal que predomina, ¿sí? No sé exactamente, no entiendo mucho de este tema, pero hay como que cada cierto tiempo hay un animal, un tipo de animal que domina sobre el resto. Y después pasa ese tiempo y domina otro animal, etcétera. El zorro en realidad es un animal que no tiene mucha fuerza, pero sí tiene mucha, ¿cómo se dice? Inteligencia. Es un zorro, como dice el zorrito. Mucha astucia, gracias. Entonces dice que el zorro cuando está en su época de poder, también arrodillaste al zorro. Es decir, en otras palabras, la persona tiene que saber y respetar los momentos que tiene cada uno. Es decir, si hay una persona que tiene, en ese momento está gobernando, que tiene poder, que tiene fuerza, entonces dale el respeto que él merece. Entonces Jacob también dijo, vio cuando Yosef estaba en su poder, dijo, ok, ahora es el tiempo de Yosef, me arrodillo hacia él para mostrarle que me estoy, digamos, lo estoy respetando y que él, le estoy dando el honor y el poder que él merece y que él tiene. ¿Ok? Eh, entonces, según este Rashi, es un Rashi que trae, o sea, le da más fuerza a la pregunta de por qué Jacob no le creía a Yosef, al punto que él se tenía que arrodillar. Y en realidad, ¿cómo el padre se va a arrodillar, digamos, o se va a posternar, le va a dar honor a su hijo? ¿Sí? Y de hecho, hay un comentarista que se llama Nahalat Jacob, que él dice, escribe lo siguiente, dice, es imposible que Jacob se posternara ante Yosef para asegurar que éste cumpliría sus deseos de ser enterrado en la tierra de Israel. Pues Yosef ya se lo había jurado, es decir, si Yosef ya se lo juró, entonces, ¿cuál es la acción esa de Jacob de posternarse frente a su hijo? Más bien, dice él, Jacob se posternó ante Yosef como una lección de modales. Él quería mostrarle a la gente como una lección de modales que cuando uno pide un favor, la otra persona se lo da, y más cuando es una persona, un rey como Yosef, entonces él se aposterna frente a Yosef. ¿Cómo? En agradecimiento y en honor, una forma de modales, como una persona agradece a la otra persona por pedirle cuando le concede un favor. Pero en realidad, todo esto, toda esta situación es media borrosa, digamos, mucho no se entiende, ¿sí? O sea, ¿por qué desde un principio Jacob le tiene que exigir con tanto énfasis a Yosef que lo saque de Egipto cuando Yosef en realidad ya le había dado su palabra? Obviamente que Jacob no dudaba de la palabra de Yosef, ¿sí? Jacob, si Yosef le había prometido, y Jacob estaba seguro, sin jurarlo, si Yosef le había dicho que lo iba a hacer, seguramente lo iba a hacer. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Digamos? ¿Cuál es el motivo que Jacob buscaba tanto, con tanto énfasis, el juramento de Yosef? Entonces, además, vamos a reforzar aún más la pregunta. Más allá de la palabra de Yosef, existe también algo que se llama honor al deseo del fallecido. Una persona que tenía cierto deseo y después de fallecido ya no está. O sea, por ejemplo, una persona tenía posesiones, ¿sí? Y le dijo a los hijos, escúchenme, yo le doy de acá todos los meses a tal lugar, yo quiero que después de fallecer, quiero que ustedes sigan apoyando este lugar. Cuando la persona fallece, en realidad, los hijos heredan lo del padre, es decir, que el padre ya no tiene autoridad sobre su patrimonio, el patrimonio ahora pasa a ser de los hijos. Pero aún así, si el padre le dio la orden a los hijos de que con su patrimonio sigan ayudando a tal lugar, entonces se concede, los hijos tienen la obligación de hacer el deseo del padre porque es una forma de, también un gesed de emet, una bondad de verdad, genuina,
de hacer el deseo de la persona que falleció. Acá quiero hacer un paréntesis y ya tocar un tema que es muy poco eh, sensible, que muchas veces pasa que la persona que fallece antes de fallecer eh, le, le dice a sus hijos, le pide un deseo, pero que va a veces en contra de nuestra tradición, en contra de la ley. En un caso así, obviamente que el gesed genuino es hacer lo que la Neyamá quiere, desea, y no lo que el cuerpo del ser humano deseaba antes de morir. ¿A qué me refiero? Muchas veces pasa que una persona dice, yo no quiero ser enterrado en un cementerio quiero ser cremado, por ejemplo, que eso va en contra de la halajá, en contra de la Torá, y bueno, tiene muchas otras cosas más que no vienen al caso ahora. Muchas veces pasa que la gente viene y me dice, pero Rafi, es el deseo de la persona. Entonces nosotros, es verdad que los deseos de la persona que fallece es una mitzvah cumplirlos, pero no cuando va en contra de lo que en su raíz, en su esencia, que es un neyamá, es el alma que sigue viviendo, el alma de la persona sigue viva, lo que se va es el cuerpo. Pero muchas veces el cuerpo, la Neyamá cuando está dentro del cuerpo, en este mundo, en el mundo donde hay mucho ocultamiento, mucha oscuridad, la persona no ve lo que realmente es bueno para su Neyamá, lo que realmente es bueno para su alma después de la vida. Entonces muchas veces hace pedidos sin entender el significado de la cremación. Entonces, en ese momento, los hijos tienen que saber, los familiares tienen que saber que el gesed verdadero, en ese momento, la neyamá del ser querido está clamando, está deseando y está pidiendo por favor, de corazón a sus hijos, solamente no lo puede escuchar porque no tiene la boca para decírselo, que no le hagan caso y que lo entierren como una neyamá, como el cuerpo debe ser tratado y debe ser enterrado. ¿Por qué? Porque en ese momento el alma se desprendió del cuerpo y el alma ve la verdad y se conecta con sus antepasados en el cielo, quienes fueron enterrados en cementerios. Y entonces la cremación le hace daño a la Neshama. Entonces, por eso quiero hacer este paréntesis para que no confundir cuando hablamos del deseo de una persona que falleció al deseo real de la Neshama. Pero cuando es un deseo que realmente es una obra de bien, es algo que nosotros estamos seguros que es bueno para la Neshama del fallecido, entonces es una mitzvah hacerle caso. Más aún cuando Jacob le pide a Yosef, quiero ser enterrado en Eretz Israel, en una tierra, en nuestra tierra, en el lugar donde compró, que le costó mucha plata a Abraham para poder ser enterrado ahí, él y su esposa, y su hijo y su nuera, etcétera. Entonces, más aún que él debería, es una mitzvah para Yosef, hacerle caso al padre. Entonces, esto incrementa aún más la fuerza de la pregunta, es no alcanzaba con que Yosef le dijo al papá, papá, no te preocupes, lo voy a hacer. Era necesario hasta un juramento para asegurarse de que Yosef iba a hacer su pedido. Cuenta, una historia sobre este tema, es que se cuenta que el Marshall eh, vivió en Europa occidental hace más o menos 500 años. Vino una chica, una viuda, y al Marshall le dijo, mire, Rebe, mi marido antes de morir me pidió por favor que no me vuelva a casar, que no me vuelva a casar. Y la verdad es que yo tengo chicos chiquitos, ya no puedo, necesito a alguien que me ayude, que mantenga la casa, una compañía, no puedo seguir sola. Pero, ¿qué hago? Mi marido me pidió que no me vuelva a casar. Entonces el Marshal dictaminó que ella se puede casar. Lo que pasó fue que después del casamiento, esta chica se enfermó, pero terminal, era una enfermedad muy fuerte. Y entonces la familia de esta chica fue a ver al Marshal a pedirle su bendición. Mirá lo que le pasó, se acaba de casar y la chica está muy, muy enferma. Entonces el Marshal se encerró en su pieza y le dijo a Hashem, Dios, si vos sabés que lo que yo dictaminé es correcto, entonces ¿por qué le pones en peligro a esta mujer? Y en ese momento, a partir de ese momento, la chica se empezó a recomponer y se curó y salió adelante. De acá vemos nosotros en esta historia que nos cuentan del Marshal, es la fuerza del pedido de una persona antes de fallecer.
que hay que cumplírselo. Por otro lado, vemos, con la respuesta del Marshal, que obviamente los pedidos tienen que ser pedidos, si es un pedido lógico, ¿sí? Es decir, no es cualquier tipo de pedido, ya hay que cumplirlo, sino un pedido que realmente tiene una finalidad buena y correcta, que no vayan contra la halajá, obviamente. Entonces, antes de eso, hay una pregunta que se hace que es interesante sobre un caso de si el padre, por qué Jacob se aposternó frente a Yosef, etcétera. Hay una pregunta, ¿qué pasa? En la halajá, ¿no? Una pregunta de halajá, ¿qué pasa si el hijo creció tanto en conocimiento que pasó a ser el maestro del padre? Entonces nosotros tenemos una halajá que el hijo tiene que pararse frente al padre. ¿Sí? Cuando hoy no sé quién lo cumple, pero cuando el padre entra y nosotros estamos sentados, hay que pararse en honor al papá. Y está la misma halajá con respecto a un maestro. Cuando entra un maestro, eso yo me acuerdo del colegio que nosotros lo hacíamos, cuando estábamos todos sentados, entraba el moré, todos nos parábamos hasta que el moré nos decía, pueden tomar asiento. Es decir, en honor al moré, en honor al rabe, en honor al padre, etc. A un anciano. ¿Qué pasa si el padre, el hijo pasa a ser, por ejemplo, rabino de la comunidad y es también rabino de su padre? ¿Quién tiene que pararse frente a quién? Entonces hay una discusión. El Rambam dice que sí, por favor, que el hijo siempre tiene que pararse frente al padre, pero no el padre frente a su hijo. Es decir, el padre no se para por su hijo, pero sí el hijo por el padre, ¿sí? Pero el Rosh, que es otro de los poskim, dice que los dos se tienen que parar. Es decir, los dos tienen que mostrarle el respeto al otro. El hijo al padre por ser el padre y el padre a su hijo por ser digamos, el guía y líder espiritual, el maestro. El Rosh trae una historia del Maram de Rotepur, muy interesante. Dice que desde que él se hizo rab, el Maram de Rotepur, desde que se hizo rabino, como estaba su padre en su comunidad, nunca permitió, o sea, nunca entró a un lugar sabiendo que el padre ya estaba ahí. O sea, siempre se adelantó al padre para ir a una reunión. Si, por ejemplo, habían quedado que se encontraban a las 7, entonces él no llegaba a 7 y pico, que capaz que el padre ya estaba ahí. Él llegaba antes para que cuando el padre entre, él se tenga que parar frente a su padre y no su padre frente a él. Así hasta el final de sus días. Un punto interesante sobre este tema de quién tiene que rendirle honor a quién. Lo que es seguro es que la importancia de rendir honor tanto al padre como al maestro, etc. Bueno, hasta ahora entonces quedamos con la pregunta, así más también sobre Rashi, sobre por qué Jacob no le creyó a Yosef y por qué también se aposternó frente a Yosef. Ahora, hay una explicación de Ramban, Nachmanides, que Rashi, si bien no la trajo ahora en este pasuk, en este versículo, pero más adelante sí hace alusión a esta explicación que da Nachmanides. Nachmanides explica con simpleza. Dice, Jacob en realidad no desconfiaba de Yosef, él tenía plena confianza en Yosef. ¿En quién desconfiaba? En el faraón. Él sabía que por encima de Yosef estaba el faraón. Entonces, mientras Yosef pueda hacer algo, él seguro que lo va a hacer. La pregunta es si el faraón lo iba a dejar, le iba a permitir hacer algo cuando iba en contra de sus beneficios. ¿Cuál era el beneficio del faraón? Que, ¿cómo? La tierra que le dio cobijo a tus padres, a tu papá, a tu hermano, qué sé yo, ahora no sirve para ser enterrado, ahora te lo llevas, como si fuese que Egipto es menos importante que la tierra de Israel, que la tierra de Canaán. ¿Y por qué te lo llevas? Y de hecho también Jacob era una persona importante en Egipto. Entonces, queremos tenerlo acá enterrado, queremos que Egipto sea un lugar del entierro, digamos, un lugar del entierro de Jacob, capaz de establecer una pirámide. Y resulta que entonces Jacob, sabiendo eso, dice Nachmanides, le hizo jurar, le hizo prometer a Yosef. Esa promesa en realidad no estaba dirigida solamente a Yosef, que teniendo una promesa es una promesa y sabía que
sea lo que sea, y tenía que cumplir la promesa por más que el faraón le diga que no, sino principalmente para el faraón. Porque él sabía que si dependía de Yosef, el faraón le podía prohibir. Pero si Yosef le decía al faraón, yo le prometí a mi padre, entonces el faraón lo iba a respetar. ¿Y cómo vemos que es así? Porque así fue. Realmente dice la Torá. ¿Eh? ¿Cómo? Cuando él le dijo claro, cuando él le dijo a Paró, déjame, o sea, voy a enterrar a mi padre, ¿qué le dice Paró? Eh, bueno, después de que Jacob trae le da las bendiciones a sus hijos, etcétera, y él fallece. Entonces le dice, a ver, bueno, no me acuerdo ahora, acá, ya está. Le dijo Paró le dijo a Yosef, anda, subí a la tierra de Canaán y enterrá a tu padre como tu juramento, como te hizo jurar, tal como te lo hizo jurar. Es decir, dice Nachmanides, ¿qué fue lo que provocó que el faraón le permitiera a Yosef llevar a Jacob, llevar a su padre para ser enterrado en la tierra de Canaán? Fue el juramento. Entonces, por eso Jacob sabía que Paró podía llegar a negarse y sabía que un juramento iba a ser fuerte en los ojos de Paró, por eso él le hizo jurar a Yosef. En realidad, el miedo, la respuesta de Rambán es que Jacob no es que desconfiaba de Yosef, él confiaba en Yosef. ¿De quién desconfiaba? De Paró. Y ahí sobre este versículo trae Rashi, este apoya lo que dice Rambán. Rashi acá en este versículo dice que si no fuese por la promesa, el faraón no lo hubiese dejado llevarlo a la tierra de Canaán. ¿Y por qué la promesa para el faraón era muy fuerte? Porque el faraón también lo había hecho jurar, le había hecho hacer un juramento a Yosef. Entonces Yosef le podía decir al faraón, si vos no me dejás cumplir el juramento de mi padre, entonces quiere decir que yo también puedo violar mi juramento hacia vos. ¿Cuál era el juramento que Yosef le había hecho al faraón y que el faraón estaba dependiendo de ese juramento? Dice que los reyes de Egipto, los faraones, tenían que dominar los 70 idiomas que existían. Y Yosef, cuando se hizo virrey de Egipto, también tenía que dominar los 70 idiomas y no sabía él todos los idiomas. Entonces dice el Teilim, Edut bi Yosef Samo betzeto eretz Mitzrayim, Sfat Yodat Yeshma. En síntesis dice el Midrash que en ese momento vinieron los ángeles de Hashem y le agregaron una letra al nombre de Yosef. De Yosef se llamó Yehosef, la letra Hei. Con la letra Hei le dieron a él el entendimiento y la capacidad de entender los idiomas. Entonces cuando Yosef fue a lo del faraón y le empezó a hablar, si ahora ya que sé los 70 idiomas, le empezó a hablar también en la Shona Kodesh, en el idioma sagrado. Y de repente el faraón hizo agua, no sabía de qué estaba hablando. Es decir, que Yosef descubrió, o sea, reveló que el faraón no sabía los 70 idiomas, cosa que en Egipto el faraón tenía que saberlos. Entonces el faraón le hizo jurar a Yosef que nunca va a decir, va a contar eso que él no sabe de la Shona Kodesh. Entonces, por eso cuando el faraón le dice a Yosef, anda y llevarlo a enterrarlo en la tierra de Canaán, así como él te hizo jurar, es decir, cumplir el juramento, así como el juramento es fuerte, así como yo te hice jurar, yo te permito que vos cumplas el juramento de tu padre, vos cumplí el juramento que me hiciste a mí. ¿Sí? Y por eso es que Yosef lo puso y el faraón le permitió a Yosef llevar a su padre a ser enterrado en la tierra de Canaán. El Rebbe explica, basado en este tema, digamos, en esta explicación del Rambán, como que el Rebbe agarra y dice, bueno, Rashi también apoya, digamos, se trae en este versículo, trae la opinión de Rambán. Y con esto el Rebbe responde, toma esta explicación y responde la pregunta que habíamos hecho sobre Rashi en el versículo anterior al comienzo de la parashá,
cuando Rashi dice que al zorro en su momento de poder, arrodillate, como diciendo, si necesitas algo, o sea, dale cabó, dale honor para que él cumpla lo que vos le pedís. Entonces, en realidad, el Rebbe dice, desde la óptica de Nachmanides, Jacob no tenía miedo de Yosef. ¿De qué tenía miedo? Del faraón. Entonces, ¿qué necesitaba Jacob de Yosef? Era darle fuerza, era mostrarle poder, mostrarle que él tenía también, podía pararse frente al faraón y decirle al faraón, no, yo voy a enterrar a mi padre porque tengo una promesa, un juramento. Entonces, primero lo hizo jurar y segundo que hizo, se apostó frente a él para darle esa fuerza, ese poder, para que en el momento que llegue frente al faraón, él se sienta con el poder también que el padre le dio al posternarse frente a él. En realidad es como que le acentuó su realeza. Vos también sos rey. Andá a decirle al faraón que un rey que promete, que jura algo, que hace un juramento, lo tiene que cumplir. En estas palabras del Rambán hay una enseñanza, ya vamos a ir después a la explicación del Rebe, que es otro tipo de enseñanza, pero en esta explicación del Rambán se desprende algo muy interesante, que es la forma en la que nosotros, cómo tenemos que tratar nosotros frente a un desafío, pero no un desafío de la vida que nos da desafío, sino un desafío interno, el desafío del Yetzer Hara, el instinto del mal, ese momento en el que nosotros tenemos que elegir entre el bien y el mal, y muchas veces el lado del mal estamos hablando no hacer el mal frente a otra persona, sino frente a Dios, muchas veces en lo que la persona debe hacer, viene el Yetzer Hara y te dice, no, deja que no lo hagas, que esto, que lo otro. Entonces viene el Ramán y nos dice lo siguiente. Así como Jacob, cuando le hizo jurar a Yosef y se apostó frente a él, le dio la fuerza no para contrarrestar la oposición, sino simplemente para sacarlo totalmente del ring. Es decir, el hecho de que le hizo el juramento, en ese momento ya no es que él tenía que lidiar contra el faraón, sino simplemente el faraón ya no tenía lo que hacer, estaba de manos atadas. ¿Por qué? Porque él había hecho jurar a Yosef, y si él le iba a exigir a Yosef que desacate el juramento de su padre, entonces Yosef iba a desacatar el juramento que le hizo al faraón. Es decir, que el faraón ni siquiera se le acercó, ni siquiera le puso trabas a Yosef. No es que le puso una traba y Yosef se puso ante el faraón y lo convenció para que, y logró, digamos, hacer lo que él tenía que hacer. Sino simplemente lo movió a un costado al faraón y le dejó el camino llano para hacer lo que tiene que hacer. De acá se aprende cuando una persona tiene en su lucha con el Yetzer Hara, no tiene que llegar hasta los límites, ¿sí? Hasta la cornisa, antes de caer, porque total está todavía en el camino del bien, sino simplemente tiene que echar con las dos manos y alejar al instinto del mal, alejar esos pensamientos que a la persona le vienen de cosas, y no, de cosas malas, sino decir, bueno, pero en realidad estoy dentro de lo permitido y estar siempre al límite. ¿Y esto dónde lo aprendemos? Para hablar un poco de la orden del día. Mañana es el 10 de Tebet. 10 de Tebet es un día de ayuno. Ayunamos desde la mañana hasta la noche. El único ayuno que puede caer un viernes y que se ayuna es el 10 de Tebet. Y de hecho dicen nuestros sabios que si hubiese caído el ayuno del 10 de Tebet, no cae, pero si hubiese caído en Shabbat, hubiésemos ayunado también en Shabbat, cosa que no hacemos ni siquiera con Tisha B'Av, con el 9 de Av. ¿Por qué? Porque dice la Torá, Be'etzem Hayom Hazeh. En la esencia, en medio de este día, es decir, en la esencia del día, tienen que ayunar. Cada vez que dice Be'etzem Hayom Hazeh, significa que ese día y no otro. Es decir, que ese día también empujaría al Shabbat. Solamente que no empuja al Shabbat porque no cae en Shabbat, pero sí le disminuye un poco al Shabbat. ¿Por qué le disminuye al Shabbat? Porque mañana vamos a empezar a la mañana el ayuno. ¿Y cuándo va a terminar? Según horario de Salta, a la más o menos 9 menos cuarto. 9 menos cuarto, en realidad Shabbat ya empezó. Si la persona hubiese hecho tefilá antes, empezaría antes, entonces podría hacer Kiddush antes y no, dice hasta, o sea que toma un poco también del Shabbat. ¿Y por qué? ¿Qué pasó el 10 de Tebet? El 10 de Tebet, los romanos sitiaron
Jerusalén, ¿sí? Al sitiar los babilonios, perdón, Nebuchadnezzar de Babel. Los babilonios sitiaron Jerusalén, por eso me quedé. eh, no, porque después tengo una historia de Roma, tengo una historia de Roma y se me cruzaron las cosas. ¿Cómo? El primer sitio de Jerusalén. Entonces sitiaron Jerusalén y 2 años después, para el 17 de Tammuz, y después vino el 9 de Ab, ellos entraron digamos, derribaron las murallas de Jerusalén, entraron y después el 9 de Ab quemaron el Betamigdash. Entonces el 10 de Tebet, al ser sitiada Jerusalén, es el comienzo de todo. Pero la pregunta es, ¿qué es más fuerte? ¿El sitio de Jerusalén o la destrucción del Betamigdash? Obviamente la destrucción del Betamigdash, ¿por qué el sitio de Jerusalén? Entonces acá aprende el Rebe de esto que también en base a lo que dijo a esta idea del Ramban, es que el sitio de Jerusalén representa también el sitio del Yetzer Hará a nuestras voluntades. Es decir, nosotros queremos hacer el bien, queremos conectarnos con la santidad, y de repente viene el Yetzer Hará y nos empieza a sitiar. No nos destruyó, todavía no incursionó dentro nuestro, pero te empieza un poco a poner esos límites alrededor. Viene el 10 de Tebet y nos enseña que ese es el momento crítico. Si vos permitiste que ser sitiado, si la ciudad fue sitiada, será destruida. Lo que nosotros tenemos que lograr, o sea, el momento crítico es el sitio. ¿A qué se parece esto? Una persona una pareja que decidió comprar una casa, construir una casa, y fue al lugar más caro con salida al mar que había y compraron, trajeron al mejor arquitecto, hicieron las mejores, los mejores elementos, digamos, para la casa, los mejores materiales de construcción, un lujo total. Después de un par de años que construyeron la casa de sus sueños, llega el día de hacer la inauguración y antes de empezar, empieza a venir la gente, empieza a hacer la inauguración, se le presenta una persona y dice, miren, yo soy una persona, vengo de afuera. ¿Cuánto gastaron? ¿Cuánto les costó esta casa? ¿No? Esta casa entre el terreno y construcción y qué sé yo, sí, 10 millones de dólares. Dice, bueno, ¿sabe qué? Les doy 12 millones y se las compro. La verdad que es una casa que me encanta. No, de ninguna manera, no queremos. Trabajamos para esto, soñamos, la construimos, no la vendemos. Pero por favor, le doy 13 millones. No hay chance. El tipo entra a su casa, hace la inauguración, todo, de repente en la mitad de la inauguración golpea al hombre de la casa y le dice, 15 millones le doy. Señor, no está a la venta la casa. ¿No entiende que no está a la venta la casa? Bueno, le dice el señor, ¿sabe qué? Hagamos un trato. Lo que pasa es que ustedes tienen salida al mar y yo quiero tener salida a la playa de ustedes. Les pago $500.000, no sé, $200.000 para que me permita únicamente pasar por su planta baja, por la casa, y poder entrar a la playa. Nada más, eso le pido. Y le pido por favor también tener un perchero, poner un perchero en la pared para colgar la ropa y la toalla, lo que vaya a necesitar. Entonces el hombre dice, negoción. O sea, $200.000 solamente para que pase a la playa. Entonces, sí, tranquilo, yo le cobró, perfecto. La pareja se va a ir a dormir esa noche después de la inauguración. De repente, trin, tocan el timbre. Abre el señor. Buenas, ¿qué tal? Quiero entrar a la playa de noche a ver las estrellas. Señor, de la noche, bueno, pero es mi playa. O sea, yo pagué para eso. Bueno, listo, pase. Al otro día se levanta a la mañana y de repente ve que está toda la familia ahí en la planta baja al lado del perchero de ellos, inaugurando el perchero y así. Todos los días, a la noche, a la mañana, a la tarde, entraba y salía gente. Llegó un momento que los dueños de la casa dicen, ¿sabe qué, señor? Pague lo que quiera por la casa, llévesela y nosotros nos mudamos a otra. Y así el Señor se quedó con toda la casa. Así es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, el instinto del mal, no es que viene un día y nos dice, bueno, dame toda la casa, porque sabe que no la vamos a vender. Sabe que no le vamos a entregar nuestra vida de un día para el otro. Pero ¿qué es lo que sí hace? Nos dice, bueno, dame un permisito, dame esto, una cosita chiquita, nada más. Bueno, está bien, este permiso le doy, viste, un día ¿no? Tal cosa, otro día otra, cada uno sabe dentro de sí mismo lo que le cuesta, ¿cómo? Y ahí se instala. Una vez que se instala dentro tuyo, va a seguir y va a seguir, va a seguir, va a seguir cada vez más, hasta que al final se va a apoderar de todo tu ser. Viene Ramban y nos dice, viene Nachmanides y nos dice, al Yetzer Hará, y Jacob cuando quería
erradicar el problema de Faraón, ¿qué hizo? Directamente le hizo un juramento y le dijo, el Faraón ni siquiera le vas a dar lugar al Faraón para opinar sobre el tema en cuestión. Directamente, con el juramento lo sacó del juego. Entonces, cuando vino Yosef frente al Faraón, el Faraón le dice, Yosef le dice, mira, le juré a mi papá que lo voy a llevar a la tierra de Canaán. ¿Qué le dijo el Faraón? Y bueno, le juraste hacer lo que tenés que hacer. Ya está, no había forma de luchar y pelear con él. Pero ahora vamos a pasar nosotros a una respuesta que trae el Rebe al respecto. Entonces, hasta ahora vamos haciendo una síntesis. La pregunta es, ¿por qué Jacob, no confiaba en Yosef? ¿Sí? Entonces dijimos, esa era la pregunta sobre Rashi, dijimos que trajimos la respuesta de Nachmanides, que en realidad en Yosef sí él confiaba en Yosef, en quien no confiaba era en el faraón. Viene ahora el Rebbe y nos dice que en realidad Jacob no confiaba en Yosef. ¿Pero por qué no confiaba en Yosef? No porque Yosef no iba a cumplir con su palabra, sino que Jacob sabía que Yosef tenía otra forma de pensar distinta a él. Tenía digamos, otra perspectiva sobre el después de la vida, o mejor dicho, otra perspectiva sobre el liderazgo. ¿Qué significa eso? Sobre el final de la parashá, nosotros vemos también la muerte de Yosef, y vemos que Yosef también le da una orden a sus hermanos, y los hace prometer. ¿Qué les hace prometer? Los huesos. ¿Cuándo? Entonces viene al final de la parashá, y la Torá nos dice, la Torá nos dice así, Yosef le dijo a sus hermanos, yo estoy por morir, y Dios, Dios se va a acordar de ustedes. Algún día va a llegar el día que Dios se acuerde de ustedes. Y Él los va a llevar a ustedes, los va a sacar de esta tierra y los va a llevar a la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Lo va a llevar a la tierra de Israel. ¿Cuándo fue eso? Después, con Moshe. Entonces, yo sé, los va a sacar a ustedes de acá. ¿Por qué? Porque Dios le prometió la tierra de Eretz Israel a nuestros padres. Entonces, va a llegar el día que Hashem se va a acordar de ustedes y los va a sacar de acá. Ese día, Vayashba Yosef et Bnei Israel Emor, Yosef le hizo prometer al pueblo de Israel, o sea, a los hijos de Israel, serían sus hermanos, pero también a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo de Israel. Cuando Dios se acuerde de ustedes, ustedes se van a acordar también de mis restos y me van a llevar con ustedes a la tierra de Israel. ¿Sí? ¿Y dónde murió Yosef a los 110 años? Y lo pusieron o sea, lo pusieron en un arón, en un cajón, lo momificaron, lo pusieron en un cajón en Mitzrayim. Es decir, Yosef, a diferencia de su padre, ¿qué les pidió al pueblo de Israel? A mí no me lleven ahora a Eretz Israel. Me dejan con ustedes hasta que ustedes se vayan de la tierra de Mitzrayim y recién ahí ustedes me van a llevar con ustedes a la tierra de Israel. Jacob y Yosef tenían dos formas de ver, digamos, dos formas de pensar distintas sobre lo que es un líder, lo que es un maestro, lo que es un padre, o cualquiera porque es líder en el lugar donde esté. Jacob le decía a Yosef, la opinión de Jacob era que un guía tiene que mostrar cuál es el destino, cuál es el objetivo. Y tiene que ir al objetivo. Y que después la gente lo siga. Sin mostrarle, mira, vos tenés que ser esto, la perfección. Y cuando la gente ve y se inspire, vea que él, digamos, llegó a eso, se fue a ese lugar, se fue a Eretz Israel, ¿dónde van a estar puestos los ojos de la gente? En Eretz Israel. Ahí está Jacob. Ahí tenemos que ir nosotros, ahí lo tenemos que seguir. Dice el Talmud que un preso no se puede liberar a sí mismo. Es decir, si uno estando preso, estando en Mitzrayim, ¿cómo vamos a salir de Mitzrayim si Jacob está en Mitzrayim? Entonces Jacob dijo, para poder salir de Mitzrayim tiene que haber alguien afuera que lleve a todos, que les dé la fuerza para poder salir. Yosef, en cambio, pensaba distinto.
Él decía, ¿con qué fuerza van a tener en el camino, en el momento? O sea, ¿cómo van a transcurrir todo ese tiempo hasta poder llegar a Eretz Israel si el líder no está con ellos? En cambio, sin embargo, si yo estoy en la tierra, en la tierra de Mitzrayim, estoy enterrado en Egipto, va a llegar el día que va a venir un faraón nuevo y los va a hacer, los va a esclavizar, va a arrojar a los varones al Nilo, le va a pegar con los látigos, y en ese momento ellos van a ver, van a levantar los ojos y van a ver la tumba de Yosef, y van a decir, ah, Yosef, nuestro líder, está con nosotros. Y así como Yosef fue vendido por sus hermanos, fue arrojado al calabozo, fue acusado ¿cómo se dice? Acusado sin argumentos, de mentira. Entonces, y él logró también salir con la fe en Dios. Con todo lo que él hacía, Hashem Matzliach Beyado, Hashem le daba éxito, como hicimos la semana pasada, y Yosef estaba pegado con fe, con emuná en Dios. Entonces, y nosotros también vamos a salir de esto gracias a esa inspiración que nos da Yosef. Esas eran las dos formas de ver las cosas entre Jacob y Yosef. Entonces Jacob, cuando va frente a Yosef, cuando muere, antes de morir, le dice a Yosef, Yosef, jurame que vas a hacer como yo pienso. Vas a hacer como yo creo, considero que es lo correcto. Si no, Yosef, ¿qué hubiese hecho? Sí, yo te voy a llevar a Israel. Esperemos que toda Israel salga de Egipto y ahí te van a llevar con los restos. Vas a terminar en Israel, sin dudas. Papá, te prometo, yo voy a hacer lo que vos dijiste. Te voy a llevar a Israel y vas a ser enterrado con tus antepasados, pero cuando termine este exilio. No ya. Entonces viene Jacob y le dice, no, jurame que me vas a llevar a Israel ahora. Me vas a llevar en este momento, vas a llevar a Israel. ¿Por qué? Porque para Jacob el líder tiene que mostrar el objetivo, tiene que mostrar cuál es el destino final. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Por un lado, un padre, como un chico cuando el colegio, no sé, el Moré le da un castigo, ¿sí? Le dice, se mandó una macana y lo castigó. Entonces hay dos tipos de chicos. Está el chico que va a decir, ¿cómo le digo ahora a mi papá? Me va a matar. ¿Cómo le digo que me mandó una macana que me castigaron en el colegio? ¿Por qué? Porque el chico ese le tiene miedo al padre, porque el padre le muestra todo el tiempo cómo debería ser, o sea, cuál es la perfección. Sin embargo, otro chico dice, no veo la hora de llegar a casa y contarle a papá lo que me pasó hoy, la macana que me mandé y lo que me pasó para que me dé aliento. Ese es el chico que tiene de repente con el padre una relación que está dispuesto a contarle, sí, me mandé, y el padre le va a decir, bueno, seguí adelante, vos podés, está en vos, y eso, y lo va a alentar. Ahora, las dos son, por un lado, el padre tiene que mostrarle al chico qué es lo que debería hacer, no deberías tener un castigo. Por otro lado, el padre también tiene que acompañar al chico en su camino. Ese es un líder. El líder necesita las dos cosas. Esa era la óptica una, y Yosef era un extremo y Jacob era otro extremo. Sin embargo, el liderazgo viene de la mano, las dos cosas. Cuentan una vez una chica adolescente empezó de repente, se hizo amiga, de amistades no muy buenas, empezó de repente a salir de noche, y los padres decían, escuchame, volvés a tal hora, y la chica volvía justo ahí a último minuto, y después empezó a retrasarse más, y cada vez más, y no le hacían caso, la rebeldía. Bueno, algunos padres conocen lo que es la rebeldía y todo eso, hasta que una vez la chica, los padres habían dicho volver a las 11, pasó a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, y la chica no volvía hasta que de repente a las 3 de la mañana escucha el papá, escucha la puerta de la llave, viene a la chica y le dice, escúchame, dice, se terminó. Hoy vas a dormir afuera, vas a dormir en el hall de entrada, saca el colchón, así como a vos no te preocupa estar afuera, bueno, dormí afuera. Agarró, sacó el colchón afuera del departamento, le puso el colchón afuera. Entonces la chica, así sorprendida, se queda dura, pero de repente ve que el papá va a traer un libro y una silla y se sienta al lado de ella. Le dice, pero no vas a pasar la noche sola, le dicen. Por un lado, le muestra cuál es el límite, le muestra qué es lo que tiene que hacer, pero por otro lado, la acompaña también en ese momento de dificultad. Esa era la discusión en realidad entre Yosef y Jacob. Nosotros vemos varias historias que muestran digamos, esta idea de que un líder en realidad
se queda con su gente también en los momentos difíciles, en el camino, en el proceso. ¿Sí? El proceso también, el líder tiene que estar ahí. Por ejemplo, cuentan sobre, hubieron 12 sabios en la época del Talmud, fueron posteriores a Rabbi Judá a Nasí. Eh, eh, Era Rabbi Yoshua Ben Leví y Rabbi Hanina Bar Hama, me parece que ellos tenían digamos, bueno, cuentan muchas cosas importantes sobre ellos, sobre su erudición, sobre grandes tzadikim. De hecho, ellos iban juntos mucho a hacer eh, trámites, digamos, relaciones diplomáticas a Roma. ¿Por qué los mandaban a ellos? Porque el César siempre los atendía a ellos bien. Una vez le preguntaron al César, ¿por qué los atendés tan bien? Entonces el César le dice, no sé, cuando los veo a ellos veo que los acompañan dos ángeles, veo como, tienen como dos ángeles ahí los veo como ángeles. Entonces, por eso él los atendía. Cuenta sobre Rabbi Yoshua Ben Leví que él era tan erudito, era tan tzadik, era una persona tan elevada y espiritualmente pura, que a él se le revelaba mucho Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu. Que la revelación de Eliyahu Anabí a la gente es agente especial. Entonces, a Rabbi Yoshua Ben Leví se le revelaba seguido. Una vez se lo encontró en la entrada a la cueva donde estaba escondido Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sí? Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, la historia del agua Omer, justo se lo encuentra ahí a Eliyahu Anabí. Entonces le dice a Eliyahu Anabí, decime, Eliyahu Anabí, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Entonces Eliyahu Anabí le dice, andá y preguntale vos mismo, preguntale al Mashiach. Le dice, pero ¿cómo, dónde está el Mashiach? Le dijo, está en las puertas, en los portones de Roma. Le dice, ¿cómo lo voy a reconocer? Dice, porque vos vas a ver que están ahí en las afueras, en los portones de Roma, están toda la gente herida, leprosa, están todos, y la gente se está cambiando las vendas. ¿Y cómo se cambia la gente las vendas? Se saca todas las vendas y después digamos, se limpian y se vuelven a poner las vendas, todas las vendas juntas. El Mashiach se saca una venda y se pone la misma y se saca otra y se pone otra por si en ese momento lo llaman para revelarse, él está dispuesto, no va a esperar a vendarse todo. Entonces, se va sacando una y se va poniendo otra nueva para poder estar listo en ese momento. Entonces ahí le preguntó, fue Rabbi Yoshua Ben Leví, le preguntó al Mashiach, ¿cuándo vas a venir? El Mashiach le dijo, Ayom, hoy. Entonces volvió Rabbi Yoshua Ben Leví, todo contento, Eliyahu Anabí le dijo, el Mashiach me dijo que viene hoy. Entonces Eliyahu Anabí le terminó el versículo, le dice, Ayom im bekolot ishmau. Hay un versículo que dice, hoy, si en su voz escucharán. Es decir, si van a hacer lo que tienen que hacer, se van a comportar como tienen que comportarse, entonces va a ser Ayom. Entonces es como que ahí le mostró que hay que hacer, hay que estar en el camino del bien para que llegue el Mashiach. ¿Qué es lo que vemos nosotros de esta historia? Que el Mashiach no está esperando ahí en su trono a ver que llegue, a cuándo va a llegar el momento de sacar a su pueblo, sino el Mashiach está sufriendo, metafóricamente, ¿no? El Mashiach sufre lo que sufre su gente. En el momento en que la gente está en el exilio, en la diáspora, está sufriendo, el Mashiach sufre con nosotros. ¿Sí? Eso de la idea de las vendas es una idea, es un concepto. La idea de que en realidad el Mashiach tiene el mismo, está viviendo con nosotros toda esa transición hasta su llegada. Eh, Jacob, sin embargo, tenía miedo de otra cosa. Él decía, si la gente se va a sentir tan cómoda, porque tiene a su líder con ellos en el exilio, en la diáspora, entonces, ¿cuál va a ser el incentivo para salir del lugar donde ellos están? Es decir, si una persona, si un padre va y le dice al hijo, bueno, pero está bien, y lo entiende, y no sé qué, entonces el hijo va a decir, bueno, está bien, mi papá me entiende, entonces puedo seguir mandándome macanas, total, está bien, es verdad, me entiende, ¿sí? Entonces Jacob tenía otra opinión. Jacob decía, no, la persona es como un anciano que un día de calor baja al sótano del edificio porque ahí estaba más fresco y de repente abre la puerta y ve que hay oscuridad. Entonces se está por ir y escucha la voz de un muchacho joven adentro que le dice, abuelo, no se vaya, quédese y ya se va a acostumbrar a la oscuridad. Hay luz en realidad, lo que pasa es que al lado de la luz del sol de afuera está, digamos, ya acá adentro se va a acostumbrar a la oscuridad. Entonces el anciano sabio le dijo, ese es mi miedo, dice.
La oscuridad es oscuridad. Mi miedo es acostumbrarme a ver dentro de la oscuridad. Y Jacob Avinu tenía miedo que la gente empiece a ver dentro de la oscuridad. Que la gente diga, bueno, está bien, estamos en Egipto, estamos cómodos acá, y bueno, está Jacob con nosotros, ya lo tenemos a Yosef con nosotros, ya está, nos quedamos acá. O sea, hay una historia, pasó, que hay algunos que decían eso. Hay una historia que cuentan, cuentan los Hasidim, en la época de los terratenientes, había un terrateniente que todo aquel que no le podía pagar el alquiler lo mandaba al calabozo. Entonces agarró muchas familias judías que no habían pagado y los metió en un calabozo, vivían ahí adentro de ese pozo bajo tierra, y todos los días en cierto horario se abría la puerta arriba, le bajaban pan y agua, y con eso ellos se alimentaban. Los padres, los mayores, o sea, le hablaban a sus hijos, a los nuevos que habían nacido, porque ahí se formaban familias, de repente se empezaron a casar entre las familias y se empezó a armar toda una comunidad bajo tierra. Entonces los padres les contaban a los recién nacidos, a los chiquitos, que arriba hay un mundo, que hay sol, que hay luz, que hay árboles, que hay toda una vida, hay todo un mundo arriba. Y que está el terrateniente que los tiró a ellos ahí al pozo porque algún día van a salir, etcétera. Pasaron las generaciones, los viejitos ya habían muerto, los nuevos habían escuchado la historia de sus padres, y de repente se empezó a armar como dos opiniones dentro, dos grupos dentro del pozo. Estaban los que decían que no existe el afuera, no existe. Si nuestra vida está acá, no ves que siempre viene, nos baja la comida, estamos. Eso que ellos decían es algo utópico. Nadie lo vio. Vos lo viste, no, nadie lo vio. Lo decían los bisabuelos lo decían. Debe ser que ellos nos querían, eran las fantasías que ellos nos contaban. Sin embargo, habían otros que decían, no, miren que todos los días se abre la puerta. Cuando baja la comida entra un rayo de luz. Ese rayo de luz es la prueba de que tienen razón. Y entonces había esa discusión, hasta que un día, pasó en las generaciones, un terrateniente dice, che, ¿qué hay en ese pozo ahí todos los días? No, esta fue la orden de tu tatarabuelo, todos los días hay una familia. Familias de la época, no, pero sáquenlo, ya está, ya pasó, déjenos en libertad que todavía los tenemos que alimentar todos los días. Entonces se baja una persona, o sea, primero bueno, abren la puerta, tiran la soga, nadie quería subir. O sea, ¿qué está pasando acá? Baje, suban, que son libres. ¿Qué libres? Decía. No, no. Hasta que baja una persona y le dice, ven que yo vengo de arriba, arriba hay un mundo, hay luz, hay esto. Entonces los que le creían, los que decían, mirá, ahí vino la persona, subieron y salieron. Los otros, que no le creían porque no, decían, quedaron ahí adentro del pozo. Y Jacob le dijo, yo les quiero mostrar que hay una afuera. Yo les quiero mostrar que hay un Eretz Israel, que hay un lugar a donde ustedes tienen que ir y tienen que querer salir. Mi miedo, ¿cuál es? Que se queden adentro pensando que la realidad es el pozo en el que ustedes viven. Y esa no es la realidad. La realidad es la tierra que Hashem le prometió a nuestros padres. Esto también responde, el Rebbe con esto responde dos preguntas. Primera pregunta es una de las preguntas más fuertes que tenemos en la Torá, es ¿por qué Hashem lo castiga tan fuerte a Moshe? Sí, a Moshe le dijo, no puedes entrar a Israel, ¿por qué? Porque le pegaste a la piedra. ¿Qué tan grave lo que Moshe hizo, dejarlo afuera realmente? O sea, estamos hablando de Moshe Rabenu que sacó al pueblo, lo llevó 40 años en el desierto, nos entregó la Torá, se bregó por ellos, todo, y de repente todo el tiempo el deseo de hecho incorporó sembró en la gente el deseo de entrar a la tierra de Israel y él mismo quedó afuera. ¿Por qué tan fuerte el castigo de Hashem? Entonces Rebbe explica con esto, dice, en realidad no fue un castigo. En realidad Hashem le dijo a Moshe, escúchame Moshe, ¿qué va a ser de la gente de tu generación que quedó en el desierto, que no logró entrar en la tierra de Israel? Salieron de Egipto, pero no lograron entrar en Israel. ¿O qué va a ser de la gente que está viviendo en Salta, que está viviendo en la diáspora, que quizás nunca fue a Eretz Israel, y su líder está en Eretz Israel y ellos no lograron entrar? Sin embargo, mientras vos estés fuera de Eretz Israel, va a haber una esperanza para todos aquellos que no lograron entrar a Eretz Israel, que cuando llegue el Mashiach, ¿cómo Moshe no va a entrar a Eretz Israel? Seguro que va a entrar Moshe a Eretz Israel. Entonces, cuando la gente vea, cuando llegue el Mashiach y todos vayan para Eretz Israel, la gente se va a empezar a preocupar. Esperá, están Moshe y la generación de Moshe que quedaron en el desierto. Vamos a pedir por ellos para que ellos también entren a Eretz Israel.
Y lo mismo también todos aquellos que estamos en la diáspora, vivimos en la diáspora, vamos a tener nuestros ojos puestos en el Israel gracias a que Moshe está con nosotros, a que el líder no nos abandonó, se quedó con nosotros en el desierto, se quedó con nosotros en el lugar donde estábamos. El Rebbe explicó esto sobre por qué los rebes, todos los rebes están enterrados fuera de Israel. El Rebe está en el Oel en Nueva York, después todo el resto de del Rebe anterior también, y todo el resto de los Rebes en Ucrania, en Rusia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no fueron a Eretz Israel? Porque el último que abandona el barco es el capitán. Esa era la idea de Yosef, esa era la idea del Rebe. Y Jacob dijo, no, el capitán sale primero para mostrarle a todos el camino, vengan, síganme, vamos. Viene Yosef y le dice, no, el capitán es el último que sale. Y las dos formas son reales, las dos formas son correctas. Solamente que la persona tiene que saber unir esas dos cosas. Y eso también lo que hizo el Rebbe en vida, mandando shluchim a todos lados, mandó emisarios. No le dijo a todos, bueno, yo estoy en Eretz Israel, vengan todos para acá. ¿Qué hizo el Rebbe? Mandó gente a cada lugar y lugar, en lugares más recónditos, más alejados, donde no hay kasher, donde no hay mikve, donde no hay jinuj, educación judía. Ahí mandó también a sus emisarios, ¿para qué? Para que acompañen en el proceso de salir de ese lugar y de la oscuridad espiritual a la luz espiritual y que el líder esté con ellos, no de a lo lejos. Mira, yo estoy acá en un lugar donde tengo minyan todos los días, donde tengo taller a la vuelta de mi casa, donde tengo escuela para mis hijos, donde tengo 10 micros para elegir, donde tengo clases de Torah por todos lados. Ustedes vengan y vengan acá, acompáñenme. No, el rey dijo, ustedes tienen que ir ahí al lugar donde están ellos y hasta que el último yudí no salga de esa situación de oscuridad espiritual, entonces ustedes se tienen que quedar ahí. Esa era la idea de Yosef y la idea que el Rebbe también mostró también en su vida. Y segundo, y para terminar, para terminar voy a terminar con una historia, pero hay una de las preguntas también que hay en la Torá, que de hecho el rey Shlomo Amelech, el más sabio de todas las personas, dijo, traté de entenderla y no encontré explicación, es la mitzvah de Paraduma, ¿sí? La vaca roja. ¿Qué era la mitzvah de la Paraduma? Es una de las leyes consideradas Hukim, leyes que no tienen lógica en la Torá, que están puestas justamente para que lo hagamos por la lógica de Dios y no por la lógica humana. Pero la de Paraduma, a muchas se les puede encontrar explicaciones, pero Paraduma a Shlomo Amelech no le encontró ninguna explicación. El Rebbe sí le encontró una explicación. Pero ¿cuál es la ley de la paraduma? Es que una persona que se había impurificado por haber entrado en contacto con una persona que murió, no podía, tenía muchas restricciones, no podía entrar al Betamigdash, etcétera. Entonces el Cohen eh, se hicieron pocas vacas rojas, totalmente rojas, que no habían trabajado la tierra, que fueron cuidadas desde pequeñas, y después esa vaca se la sacrificaba y con sus cenizas se la mezclaba con un agua de manantial y con eh, un hisopo le salpicaban a la persona impura. Y la persona quedaba pura y la persona que salpicaba quedaba impura. Entonces, ¿cómo puede ser? Quedaba con una impureza mínima hasta la noche. Se tenía que meter en la micro y ya quedaba puro. Pero ¿cómo puede ser? Si lo que purifica, está purificando al otro, vos quedaste impuro. Shlomo Amelech no entendía. O sea, ¿qué tenía esa vaca, esa agua que de repente purificaba o impurificaba? Entonces el Rebbe dijo, entendió en base a esto que estamos enseñando ahora, el Rebbe entendió por qué. Porque para poder purificar a la otra persona, cuando vos querés realmente elevar a la otra persona, vos también tenés que tener un poco de purificarte. Cuando vos tenés que salvar a la persona que se está ahogando, y te tenés que tirar al agua, tenés que luchar contra las olas, mojarte, tragar agua para sacarlo. No lo sacás desde ahí tirando una soga. O sea, entonces, por eso el Rebbe explicó, dice, el Cohen, cuando iba a purificar a la otra persona, un poquito se tenía que purificar. Un poquito tenía que sentir sobre él lo que sentía, la empatía de lo que siente la otra persona. Y también el Rebbe trae dos historias primero sobre el Tzemach Tzedek, no, el Mitel Rebbe, el Admon Tzai, contó que una vez estaba recibiendo gente, recibía gente para eh,
para audiencias, audiencias privadas, y una vez en la mitad que estaba toda la gente esperando y él estaba con una persona adentro, y llegó un momento que él se levantó y dijo, disculpen, pero por ahora pausamos, o sea, suspendemos las entrevistas, porque la gente ve, estamos esperando hace un montón. El rey dijo, suspendemos por un rato. Fue, meditó, estuvo, y después al rato siguió con las entrevistas. Después el rey explicó qué era lo que había pasado. El Admura Saís era el segundo rebe de Jabal. Entonces él explicó que cuando una persona viene y le cuenta algo, algún problema, él tiene que buscar, antes de dar un consejo, tiene que buscar en él algún problema similar, aunque en otra dimensión totalmente, pero identificarse con el problema. Si no encuentra ninguna identificación dentro suyo, no puede guiar a la otra persona. Entonces llegó una persona que le dijo algo que había hecho muy mal, algo muy, muy feo, y el rey empezó trató de encontrar dentro suyo algo, digamos, identificarse con eso, y no encontraba, no se podía identificar. Él dijo, pues si yo no me puedo identificar con mi gente, entonces cómo puedo ayudarlos? Entonces se levantó y suspendió. Dijo, hasta que no encuentre una identificación con ese tema, entonces no puedo seguir ayudando a mi gente, guiando a mi gente. Pasó un tiempo, el rey meditó hasta que encontró algo dentro suyo en lo que se podía identificar y recién ahí siguió. Acá Rebe nos muestra de vuelta cómo un guía tiene que estar involucrado con la gente, no solamente desde arriba, sino meterte y tratar de entender y sentir lo que sienten los demás. Tratar de acompañarlos en el dolor de ellos también, en la frustración de ellos también, para poder ayudarlos a salir, darles la mano y sacarlos y mostrarles, como Jacob, cuál es el objetivo. Y por otro lado, tenemos otra historia, con esto termino, sobre el Rebe Rashab. El Rebe Rashab eh, que fue el padre del rebe anterior, ¿sí? El rebe Rashab, estaba jugando una vez con su hermano mayor al rebe y al Hasid. Eso era el juego de los rebes chiquitos, que era, juguemos al rebe y al Hasid. Ellos eran hijos de rebe, después el rebe Rashab se hizo rebe por sí mismo, juegan al rebe y al Hasid. Entonces, después del juego dijo, mi hermano no es un rebe de verdad. ¿Por qué le dijeron? Era un chico, ¿por qué no es rebe de verdad? Y porque antes de dar un consejo no suspira. Ese, viste, digamos, antes de darle a la persona un camino de teshuvá, un camino de corrección, le tiene que doler, tiene que sentir, el suspiro es sentir también, la empatía de sentir a la otra persona. Mi hermano no suspira antes de dar un tikkun en el juego, entonces no es un rebe de verdad. Esa es en síntesis, la enseñanza de Yosef Atzadik, que nos estamos despidiendo de Yosef en esta para allá, un personaje en nuestra Torá que nos llenó de enseñanzas, y entre ellas es una persona que lidera cualquier tipo de liderazgo que la persona tenga, ya sea en su hogar, en su trabajo, en sus amistades, en donde sea. El líder es aquel que se involucra con su gente, se involucra con sus seguidores y les muestra el camino y los acompaña en el camino. No solamente les muestra el objetivo, no solamente les muestra el destino, sino también los acompaña en ese camino. Buenas noches y gracias a todos.